Y luego el año 2005 se encontró un cementerio en la Villa Raúl Silva Enrique, lo cual no sabíamos lo que era. Entonces empezamos un trabajo con un grupo donde estaba Rosita Pastene, el profesor Eduardo, Jocelyn Figueroa, el arqueólogo donde ven Pablo, y hicimos un levantamiento, queríamos saber lo que era, ¿ya? Y encontramos que era un cementerio incaico hace mucho tiempo. Y empezamos a recuperar información, tesis, informes técnicos, y empezamos a ver que tenía mucha relación con el Cerro La Cruz. Los estudios apuntaban a que este sitio se interpretaba como un sitio como administrativo, como parte de lo que de la administración incaica. Como había antecedentes de minas acá en la zona, se pensaba que se habían explotado minas y acá se procesaban y se generaban estos objetos que eran importantes para los intercambios, porque siempre se ha pensado, y se sigue un poco pensando así, que los incas establecían alianzas con los grupos locales y parte de esa alianza eran entregar regalos, dádivas. Tú me ayudas y yo te entrego cosas que son escasas o poco comunes. Cuando después nosotros hicimos unas excavaciones acá y otro estudio, y con estudios en contexto a otros sitios también, más bien se interpretaba que este es un sitio donde la gente se reunía para hacer festividades. Porque ya los Andes se plantea eso, que en el fondo todo se basa en invitar a los otros, agasajarlos, pero en contexto de festividades asociadas con los calendarios agrícolas. Entonces en ciertas épocas se subían y estas cerámicas, porque están las cerámicas incaicas y los locales, y aquí hay mucho más local que incaico incluso. Entonces se piensa que aquí los que participaban eran básicamente la gente que vivía en el valle, porque en toda esta zona que hemos prospectado nosotros hay sitios habitacionales. Nosotros lo que hemos estudiado, lo que hemos recopilado, es que nosotros acá tenemos al principio una cultura picunche, que es perteneciente al sector de la Aconcagua, pero con las invasiones después incaicas se asienta aquí en nuestra comuna el imperio Ticuantinsuyo. Ellos trajeron no solo, digamos, la parte social, sino también trajeron sus creencias, sus costumbres. Y van a llegar los diaguitas también con el tiempo acá. Estamos en una cima, en un cerro, que tiene un alto y profundo carácter religioso, no solo cristiano, sino también indígena. Por lo tanto, si hablamos de espíritus, ¿ya? Es un lugar donde habitaron los espíritus, ya sea de las antiguas etnias, ¿no es cierto?, de aquí de América, así como también los espíritus que trajeron los católicos. Hace poquito estuvimos nosotros estudiando y aquí, por ejemplo, se hacían rituales, pero de carácter líquido, como que traían ofrendas de chicha para acá, ¿ya? Y que el mitmeas, si no me equivoco, es el término de la persona que era como el embajador que mandaba el imperio, claro. Y que en cierta manera ellos tienen que haber llegado a Catemo en algún instante, expandiendo, ¿no es cierto?, toda su parte social, y él tenía que traer la cultura, ver la forma de que políticamente y administrativamente ese sector quedaba bajo el imperio incaico, y también tenía que crear como un asentamiento. Entonces, como sabemos que en Catemo se encontraron ya restos, ¿no es cierto?, funerarios de la cultura incaica, sabemos entonces que sí se asentaron, porque sí hubo este grupo acá, y ocuparon, o escogieron este cerro como el sector que ellos ocuparon para su ceremonia, tanto festiva como religiosa, e incluso en un archivo que me llegó hace poquito, decía que lo usaban incluso como centro astronómico, para ver el asunto que tenía que ver con las cosechas y ese tipo de cosas. Efectivamente, de estos lugares no son elegidos al azar, porque eran buenos lugares como para marcar la época ritual en términos generales, porque claro, no, eran algunos días que eran los que determinaban el inicio del solsticio, el equinoccio. Muchos de estos sitios rituales se asocian con visibilidad a la Aconcagua en zonas que a veces no se ve la Aconcagua en el valle. Entonces la gente sube a estos lugares y acá sí se ve bien, como que este era una especie de anfiteatro natural. Esta parte era donde posiblemente se reunía mucha gente, y hay una parte más baja donde encontramos áreas de quema, donde posiblemente estaban procesando los alimentos, porque la gente subía, era harta, había que cocinar igual para la fiestoca,
Y ahí se procesaban todos esos alimentos. Hay muchos fogones, muchos huesos de guanaco, de otros animales. Y después que esté la cruz, eso se asocia con que este sitio era sagrado para los grupos locales, entonces vino la implantación, la evangelización y puso una cruz acá. Es decir, bueno, este lugar era sagrado, pero ahora lo cristianizamos. Claro. Hasta el 1700 hay antecedentes de que la gente seguía haciendo ceremonias rituales antiguas. En muchas sociedades está claro que convivía el cristianismo a nivel como público, la gente iba a la misa, pero después en su casa y venía a ciertos momentos y venía a hacer las cosas que habían transmitido sus antepasados. Eso que se ha encontrado que son hachas, por lo general, sí, hachas, sí. ¿Aquí llaman que las usaban nomás o por qué las dejaron? Sí, es un buen punto. Esos objetos se ofrendaban, se enterraban como ofrenda. La cantidad que se ha encontrado también llama la atención, claro, porque en este cerro se ha encontrado grandes cantidades. Ahí este sitio está fechado y tiene las fechas más antiguas son como de 1380, 1400 después de Cristo. O sea, de como 150 años antes que llegaron los españoles, 140, 150 años. Y aquí se hacían bailes chinos. Y los bailes chinos está demostrado ya que tiene un origen en época prehispánica. Y los bailes chinos, el sonido que hacen las pifircas es igual a unos que se hacen con unas flautas de piedra que se han encontrado. Y acá nosotros pillamos fragmentitos de esas flautas. Entonces la gente subía en época prehispánica, posiblemente a hacer ceremonias con alguna relación con el Inca, no sabemos exactamente cómo era, pero hacían baile. En comparación a otros sitios, este es un sitio que tiene mucho material, está fácil de acceso y apunta a que había mucha gente que subía acá. Y está aparte cristianizado, entonces denota toda el continuidad de la historia. Todos los sitios arqueológicos en Chile, por el solo ejercicio de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, que es una ley muy amplia, pero también a veces de muy difícil ejecución, porque no está por encima de la propiedad privada. Es una ley que protege los sitios, entonces hay a veces ambigüedad en algunas cosas, pero claro, no es que el sitio determine que es del Estado, sino que los materiales, los objetos son propiedad del Estado. Y en ese sentido lo protege porque como un sitio con arquitectura determina que está protegido y que cualquier intervención tiene que ser autorizada. Esto le pertenece, digamos, a toda la gente que vive en Catemo en cuanto a que es patrimonio cultural de la localidad. Los indígenas venían y dejaban sus ofrendas acá. Dejaban la cerámica aquí con todos sus rituales, pero no se las llevaban, las dejaban acá, porque era parte de la ceremonia. Entonces, nosotros generalmente cuando ascendemos encontramos los restos de esta cerámica. Lo importante es que si uno viene, tiene que dejar la cerámica ahí. Obsérvenla, sáquenle fotos, admírenla, tómenla, pero déjenla ahí. Eso tenía una función ritual, eso fue entregado a las deidades. Entonces una forma de respetar también y de mantener el patrimonio es no llevarse las cosas, dejarlas acá. Son parte también de la historia que si ellos la dejaron hace, ¿cuánto? 700, 800 años atrás, tienen que seguir ahí. Esta es la riqueza, digamos, que tiene que ver con el lugar físico, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la riqueza espiritual, ancestral. Pero hay otra riqueza, yo lo veníamos comentando, que está presente en nosotros, que tiene que ver con la lengua. Nosotros acá tenemos un valle, por ejemplo, ya que estuvieron el Imperio Incaico, que no hablaba el mapudungun. Ellos tenían otro idioma, que era el quechua. Después vamos a tener los diaguitas. Entonces nosotros vamos a tener un valle que va a hablar distintas lenguas y que quedaron con nosotros. La palabra, por ejemplo, nanay. Cuando dice, si alguien se pegó, tiene un nanay, eso viene del diaguita, de la palabra nana, que es dolor, herida. Y son palabras que vienen no del mapudungun. Del mapudungun tenemos todas las del pololo, poto, quiltro, guata, que la usamos siempre y que son nuestras. Así como también otras que yo le decía de la aymara, que seguramente llegaron acá con estos incas, tata, por ejemplo, que es abuelo. Hay un patrimonio también en la lengua que no podemos negar, que nace de estas culturas y que las tenemos siempre acá, y que hay que valorar. Y tenemos que ver la forma de que esto se propague, que la gente tenga acceso a la información para que la pueda cuidar, para que pueda proteger también este entorno. Y lo vea así, lo valore como un sitio bonito, que lo podemos compartir, pero también respetar por toda la esencia ancestral que tiene.